Hola, estamos acá en el estudio de UCB TV y en esta oportunidad quería compartir con ustedes la homilía que el Papa Francisco hizo el día domingo 5 de junio, justamente en la Plaza San Pedro, en ocasión de la canonización de dos beatos, dos figuras europeas, uno polaco, el padre Stanislao de Jesús María, quien, bueno, como todo polaco, tuvo que vivir un tiempo de opresión en su país. Y justamente el Papa ocupa esta figura para hablar de la dimensión pascual de la fe. Junto a él también canoniza a María Isabel Hesselblatt, que es una religiosa suiza, que también ella lucha especialmente por el ecumenismo, por la unión de los cristianos. Ella tiene un pasado luterano, luego se convierte al cristianismo en Estados Unidos y luego llega a Roma a vivir con las religiosas de Santa Brígida. Y justamente la historia de ambos se junta justamente en el sufrimiento, pero sabemos que para los cristianos el sufrimiento también tiene una dimensión de fe, una dimensión de resurrección. Y justamente en la homilía de ese día tocaba estas experiencias de dos signos prodigiosos de resurrección. El primero, que lo tenemos en el Antiguo Testamento, obrado por el profeta Elías. Justamente el profeta Elías lo que hace es resucitar al hijo de la viuda de Sarepta, que luego Jesús igual va a tomar este pasaje para hablar de la fe de esta extranjera. Y sabemos lo que significa para una madre el perder a un hijo. Y en este momento, en ese momento, el profeta le dice, dame a tu hijo. Y en el fondo el Papa lo que hace es relacionar este dame a tu hijo con decir que justamente Jesús está en los momentos de la muerte. Y otro pasaje que toma el Papa justamente tiene que ver donde Jesús justamente resucita a un joven que muere y su madre está en el cortejo y ciertamente está con un sufrimiento muy grande. Y Jesús se le acerca y le dice a la mujer, no llores. Es muy interesante esas palabras de Jesús, porque luego en la resurrección, cuando se aparece a la Magdalena, justamente le pregunta eso, le dice, mujer, dime por qué lloras. Y la Magdalena le cuenta, le dice, bueno, estoy llorando porque mi Señor lo han crucificado y está muerto. Y es ahí donde Jesús le anuncia la buena noticia. María Magdalena se da cuenta que es Jesús justamente por la voz. Y en ese momento Jesús le dice, no me toques, ¿no? El famoso en latín, noli me tangere, que todavía no he subido al Padre. Y ahí le dice a la Magdalena que vaya donde los discípulos y anuncie el mensaje de la resurrección. Y desde ese momento, se fijan, o sea, la paradoja, o sea, por un lado está esta mujer que llora, pero por otro lado también está la resurrección. Y esto es lo que Jesús, previo a su propia resurrección, hace con este hijo, esta viuda, y lo resucita. Dice el Papa Francisco que este joven se despierta como en un sueño profundo y comienza a hablar, que también el hablar tiene que ver con esto, en el Evangelio siempre tiene que ver con ser testigo. Recordamos Pentecostés, ¿no?, que celebramos hace poco, que justamente tiene que ver con este ruido fuerte que se produce y que va la gente a ver qué está pasando. Y en ese momento dice de que los discípulos se ponen a hablar y ya hablan en distintas lenguas, en el fondo en distintos idiomas. Y justamente, ¿por qué hablan en distintos idiomas? Porque tienen la posibilidad de anunciar el Evangelio a todas las naciones. Entonces, es interesante cómo se da junto
al tema de la resurrección se da también el tema del anuncio. Lo mismo que en el profeta Elías, o sea, el profeta que de por sí es el personaje del habla, es el personaje que es la palabra de Dios que se hace carne, que se hace vida en el profeta. Y cómo esta viuda va a creer en Elías gracias también a este acontecimiento de la resurrección. Dice el Papa que justamente Jesús no es un mago, sino que es la ternura de Dios encarnada. En Él obra la inmensa compasión del Padre. Y aquí recordar esto que hemos estado hablando, que estamos en el año de la misericordia. Y cómo justamente en este año de la misericordia se nos invita justamente a ver estos textos de la compasión, el padecer con el otro. Dirá San Pablo, yo lloro con los que lloran, yo río con los que ríen. O sea, en el fondo es poder sentir con el otro. Y en este sentir con el otro está lo que dice el Papa, que lo ha repetido mucho en su ministerio. De hecho, algunos han planteado que es el Papa que más ha hablado del tema de la ternura. La ternura que muchas veces tiene que ver quizás con un lado más femenino, ¿no? Pero también la misericordia, podríamos decir ya en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con este lado femenino de Dios, la rajamín, el tema del útero, de las entrañas de misericordia. Y dice que Jesús es la ternura de Dios encarnada, ¿no? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero siempre la pregunta es la misma, bueno, pero está bien, es lo que vivió esta viuda, es lo que se vivió allí en los profetas, es lo que se vivió con Jesucristo, pero ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Y es allí donde el Papa siempre vuelve su mirada a la comunidad cristiana, siempre el Papa vuelve su mirada a la Iglesia, o sea, cómo la Iglesia realmente puede encarnar esta ternura de Dios. Y es lo que en el fondo estamos trabajando en las comunidades, justamente para referirnos al tema de la misericordia y cómo podemos encarnar esto. Dice, una especie de resurrección es también en estas lecturas que el Papa iba analizando, la del apóstol Pablo, que de enemigo y feroz perseguidor de los cristianos se convierte en testigo y heraldo del Evangelio. Esta visión de San Pablo, ¿no? Que es tan interesante en la historia de la Iglesia, que también es tan interesante para nosotros, cómo en el fondo siempre Dios se las arregla a pesar de distintos procesos de secularización que ciertamente se vislumbran en el mundo, cómo siempre está la posibilidad de la conversión. Y este San Pablo que se convierte, que Dios lo elige y que lo llama por gracia, por don. En el fondo, San Pablo entiende muy bien que él no hace ningún mérito. San Pablo entiende muy bien que él iba persiguiendo a los cristianos y en ese momento el mismo Cristo se le presenta. San Pablo entiende muy bien que no es por su ley, que no es por cumplir la ley, que Dios lo llama a la misión de ser apóstol. Entonces, en este sentido, el Papa, después de todo este tiempo, lo que quiere mostrarnos y volvernos es al tema de la dimensión pascual. O sea, la fe, en el fondo, si no tiene este paso de la muerte a la vida, al final no tiene ningún sentido. Lo hace a través de estos santos que en el fondo él canoniza y que en el fondo van ayudando al camino del pueblo de Dios, ya sea en Europa, ya sea en América, en las distintas partes en que está. Pero en el fondo el mensaje siempre es el mismo, es cierto, ya hemos vivido la Cuaresma, hemos vivido el tiempo pascual, pero nunca se nos puede olvidar que la dimensión pascual de la fe es lo más importante, sobre todo en este tiempo y en este año de la misericordia, donde el Señor nos invita a ver la compasión, a vivir la compasión, y como Él ha dicho tantas veces, que realmente podamos encarnar la ternura de Dios. No nos olvidemos también de la carta a las familias que Él ha trabajado y que en el fondo nos entregó también hace poco, de poder allí justamente también trabajar este tema de la ternura de Dios. Muchas gracias.
Digamos televidentes, nos encontramos en un nuevo programa de Los Caminos de la Iglesia, como todos los domingos, para conversar un poco, tomarle el pulso al tiempo, al acontecer nacional, internacional, eclesial. Y esta vez lo hacemos con un invitado muy interesante, un profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, William Porat, doctor en Comunicaciones también por la Universidad de Mainz, Alemania. Ahí lo hacemos aquí en este hermoso patio de la Casa Central de la Universidad Católica. Gracias, William, por participar del programa, por venir. Estábamos antes hablando de las confianzas. ¿Somos desconfiados los chilenos? Bueno, tradicionalmente Chile ha sido famoso por la desconfianza. Claramente, me acuerdo un chiste que decía que en algún momento el único campeonato mundial que tenía Chile era caza submarina y tiro al vuelo. Porque todo lo que se eleva lo bajamos inmediatamente y debajo del agua vemos todo. Está bueno. Bueno, ahora tenemos afortunadamente otras medallas mundiales. Sí. Pero sí, es un hecho en Chile de una sociedad que es muy desconfiada, pero hay que distinguir ahí los niveles, porque el chileno expresa una gran desconfianza respecto de un entorno que le es lejano. Pero cuando el entorno se achica, se le acerca, él expresa un nivel de confianza adecuado. No es alto, pero está dentro del promedio latinoamericano. Pero cuando uno hace la pregunta clásica a nivel mundial, que es ¿cuánto cree usted que se puede confiar en las personas, así en términos muy abstractos? Somos el más bajo de Latinoamérica. Así que ahí hay un fenómeno permanente de nuestra cultura que probablemente ahora se ha exacerbado por otras tendencias. Justamente, y ha aumentado producto también de la crisis de confianza en las instituciones, producto de los escándalos en buena parte, ¿o no? Que ha mermado mucho la confianza en las instituciones públicas. Claro, ahí hay varios fenómenos. Hay un fenómeno que uno podría decir que es muy de fondo en toda la sociedad occidental, que podríamos no decir, mira, se hace muy notorio en los 80 y que tiene que ver, algunos lo pueden decir, viene de la mano con el posmodernismo, pero que es la secularización de la sociedad civil. Ya no es la secularización desde el punto de vista religioso, sino que los ciudadanos se alejan, le pierden la sacralidad a las instituciones sociales. Se alejan de las instituciones sociales, las sienten cercanas y los ciudadanos comienzan a buscar satisfacción en cuanto a sus vínculos en el entorno más hedonista, si uno quiere usar una palabra más peyorativa, pero más cercano, más propio. El sujeto construye un entorno en el cual desarrolla sus confianzas, pero más íntimo. Podría ser los hinchas de un club deportivo, podría ser... ¿O no? Claro, ahí, por ejemplo, es un muy buen ejemplo para las barras bravas de los clubes. Ellos han reemplazado la religión por el club. Claro. Y eso, te fijas, es un grupo más reducido. Se pierde en toda la sociedad occidental, esto no es un fenómeno chileno, se pierde la lealtad a los grandes grupos, se pierde la lealtad a los grandes movimientos. Ya no hay movimientos globales que convoquen a los trabajadores, a los alemanes, a los, no sé, claro. Esa lealtad de los grandes partidos de la década del 60 se pierde porque el sujeto se identifica mucho más con un ambiente más cercano. Y eso en Chile, claro, se sobrepone con una cultura que ya de por sí es desconfiada. En ese proceso comienza un fenómeno que rebota en la opinión pública, que tiene que ver en la forma como la opinión pública y sobre todo los medios de comunicación comienzan a tratar a las instituciones. Como se le pierde el respeto a las instituciones a nivel cultural, los medios de comunicación comienzan a utilizar todo tipo de noticia, la escandalizan. O sea, es posible que muchas de estas cosas que nosotros hemos conocido ahora se supieran antes, pero no se escandalizaban, ahora se escandaliza. Eso en parte también por un cambio de la estructura de los medios de comunicación. Y la pregunta del millón que hablábamos antes, ¿qué deben hacer las instituciones? Pienso en el Parlamento, pienso en la Iglesia, pienso en las empresas, pienso en los medios de comunicación. ¿Qué deben hacer para recuperar la confianza pública? Es un negocio muy lucrativo para las empresas asesoras de imagen. En estos momentos todos contratan a un consultor para solucionar el problema. No, yo creo que hablando en términos de las grandes tendencias, viendo el fenómeno en perspectiva, primero, los cientistas sociales no somos profetas, así que no podemos decir cómo va a ser esto en un par de años más, pero claramente aquí hay un choque entre instituciones que fueron concebidas, creadas y desarrolladas y establecidas en una cultura que ya es pasado. Entonces hay procesos que debieran seguir y que se dan a nivel social.
Por ejemplo, el caso de la iglesia. La iglesia como institución realmente es muy difícil lo que puede hacer para mejorar su imagen, pero si uno ve, y aquí me saco el delantal de cientista social y me pongo el de miembro de una iglesia. Si uno ve lo que ha ocurrido en la Iglesia Católica desde comienzo del siglo XX, que el surgimiento de los grupos de base, de la iglesia de base, de los movimientos dentro de la iglesia, ¿qué significan esos movimientos? Significa dar vuelta a la pirámide, o sea, establecer la relación iglesia en pequeñas comunidades, en establecer la relación con Dios a través de las personas, sin renunciar a ese principio de la Iglesia Católica, pero en grupos cercanos, en grupos íntimos. Y ese fenómeno, que es de alguna manera tal vez una respuesta incluso sistémica, si uno quisiera decir, el sistema social se defiende creando otro tipo de lazos. Dado que los lazos y la socialización tradicional se está perdiendo, la familia ya no es la familia de comienzo del siglo XX, es una familia muy distinta, la sociedad reacciona creando otros lazos. Por ejemplo, aparece la Internet 2.0 y se empiezan a crear nuevos lazos a través de nuevos medios. Porque el ser humano, y eso lo sabemos todos, ontológicamente necesita este espacio de vinculación y este espacio de referente. Ahora, ¿cómo de ahí va a surgir instituciones sociales que agrupen a...? Mira, tampoco hay que ser muy pesimista, porque si uno ve la situación de los países de Europa Occidental, las instituciones sociales funcionan. Han tenido que hacerse más transparentes, han tenido que hacerse más cercanas, han tenido que hacerse más amigas, pero funcionan. Y han surgido nuevos movimientos sociales que se han expresado en tendencias políticas que han llegado a Parlamento, que justamente reclaman alguna dimensión, por ejemplo, de más transparencia, de más cercanía, de más respuesta, lo que se ha puesto de moda ahora, la responsividad, que se toma un anglicismo para decir, las instituciones tienen que responderle al ciudadano común, la aparición del ombudsman o del defensor del pueblo. Son respuestas que las instituciones se van dando, pero no hay una receta mágica. Y así todo, bueno, y creo que vamos camino a eso. Yo creo que soy de los convencidos que estamos en una situación de cambio en el cual se ha abierto una herida que tiene que supurar, pienso en la iglesia con todos sus escándalos. No es que antes no hayan ocurrido, siempre ocurría, antes no sabía. No se sabía y no se ventilaba públicamente. No se ventilaban. Lo mismo a nivel de empresa, las colusiones siempre han existido. Claro. Ahora nos enteramos y se castiga. Hay una prensa muchísimo más ducha, más sagaz, más astuta, más inquisitiva, que ventea todas estas situaciones, todos estos escándalos y los pone a la luz. Y por último, ante la justicia. Y una justicia que también se ha hecho cargo de esto. No ha hecho vista gorda o la política de la avestruz, a esconderse simplemente y mirar para el lado, sino que los ha abordado. Así todo, hay un ciudadano algo impávido frente a todo, que no pareciera participar y se nota, lo conversamos un poquito antes, en las elecciones. Claro. Ahora tenemos en octubre las elecciones municipales. ¿Cómo hacer especialmente una invitación a los cristianos? Estamos en programas de iglesia que tienen una especial responsabilidad en el gobierno público. Somos responsables de la sociedad. ¿Cómo hacerlos participar más? Bueno, ahí la pregunta me la planteas desde el deber ser y te puedo dar una respuesta. O sea, todos sabemos que el llamado de los cristianos es a participar. O sea, ningún cristiano puede decir soy católico y no participar en las elecciones. Tiene que informarse, en fin. Pero yendo al tema de fondo, mira, cada país tiene su historia y su desarrollo. Y en el caso de Chile, estos fenómenos han ocurrido en el pasado y la respuesta en Chile siempre ha ido por el lado de que surgen nuevos movimientos políticos que representan, y eso es muy importante, que representan nuevos segmentos sociales. O sea, en Chile nos llegó el shock de que la abstención electoral cuando se hizo la inscripción automática y voto voluntario. Pero ese fenómeno era de muy antes. Lo que pasa es que antiguamente la gente no se inscribía. Claro. Entonces, de los inscritos votaba el 95, el 90%. Pero los que no se inscribían eran el 50% de la población. Entonces, cuando esto se transparentó, simplemente se cambió la ley y se hizo patente, algo que ya se sabía, las cifras estaban ahí. La cantidad de personas, claro, bajó un poco más porque ya no había la sanción del castigo, el temor de que tenía que ir a uno de los carabineros a decir no voy a votar. Y se hizo un poco más, pero no hay gran diferencia. Ahora,
yo no creo en las recetas mágicas, no creo en que una buena campaña publicitaria y una atractiva campaña va a lograr movilizar gente que no ha estado movilizada en los últimos 10 años. Lo que pasa es que esas personas, para poder participar en el sistema político, tienen que sentirse representados por alguien. Y en Chile, lamentablemente, y digo lamentablemente porque en otros países los partidos son capaces de adaptarse a los nuevos públicos, son capaces de integrar nuevos segmentos que surgen. Pero en Chile los partidos políticos quedan muy atrapados con el segmento social que les dio origen. Uno podría simplificar, por ejemplo, el Partido Radical surge representando a una clase media que surge al amparo del Estado. Y después que esa clase media se estanca, ya no es lo más importante de la economía, el Partido Radical se estancó. La democracia cristiana, uno podría decir, mira, surge representando a una nueva clase media, que es la profesional universitaria. Cuando esa clase media ya no es necesaria, la democracia cristiana se estancó. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora hay mucho joven que es autoemprendedor, hay mucho joven autónomo. La gente ya no trabaja 3 años en una empresa, después de 3 años en una empresa. Esa juventud, ya no son tan jóvenes, tienen 35 años, esa forma de ver la vida, que tiene otro rol en el sistema productivo, que tiene otra forma de vincularse con la no se siente representado por esos partidos, y esos partidos no fueron capaces de integrarlo. Entonces, gracias a Dios se produjo el cambio del sistema electoral que le da posibilidades de entrada a grupos pequeños, porque todos estos movimientos nuevos parten como grupos pequeños que van hasta que logran instalarse. Se toma unos 20 años normalmente un partido político llegar a estabilizarse. Y dentro de eso, volviendo a los jóvenes justamente, ¿cómo hacerlo? O sea, la abstención es muy alta, a pesar de todo un discurso de intento de encantar, da la sensación de que no se conocen los códigos, no se entra, no hay un discurso. Sí. Yo creo que en la medida que esos segmentos vean que hay candidatos con posibilidades de éxito, que lo sientan propio, que sientan que lo representa no solo en términos del voto, sino que lo representa en términos sociales, la gente va a votar por esos candidatos. Los que hoy día no votan es porque no tienen por qué votar. Cuando vean que existe la posibilidad de votar por alguien que se parece a él, la gente vota por iguales hace mucho tiempo. Entonces ahí probablemente va a haber pero esto es un fenómeno, esto es un proceso que va a ser largo, nosotros estamos en una crisis política, estamos en una crisis de representación política y desgraciadamente la solución no va a ser rápida, me parece a mí en estos momentos con los antecedentes que hay, pero tampoco hay que ser muy pesimista porque a pesar de toda la sensación que hay en el país de que esto es ya un desastre y que nadie le cree a los políticos, nadie confía en el Parlamento, igual la gente, las instituciones siguen funcionando. Tuvimos un paro del registro civil, la gente se da cuenta que el registro civil cumple una función que es útil y que funciona. En Chile hay muchísimas instituciones que funcionan, que a lo mejor las damos por hecho que funcionan, pero funcionan. Y la gente sigue funcionando en torno a esas instituciones. Por más de que venga la crítica a decir, ¿y por qué los grandes se escapan a los paraísos fiscales y yo no puedo? Cierto, pero nuestros organismos de fiscalización después toman el martillo y actúan. Claro. O sea, bueno, y si la gente percibe que efectivamente esa institución funciona, ya se recupera la confianza, digamos. Es que yo te diría que es que aquí hay que tener mucho cuidado con lo que es la opinión pública. Yo creo que en cierto nivel Chile no es desconfiado, pero en cierto nivel se ha producido un fenómeno que se llama la espiral del silencio, en que se pone de moda decir algo y nadie se atreve a decir lo contrario. Justamente. Entonces, nadie se puede parar en la Plaza de Armas y decir el Transantiago es estupendo, ha funcionado y está mejorando increíble, cada vez está mejor. Porque todo el mundo dice, pero está tonto, ¿cómo se ocurre? Entonces, efectivamente, en este momento hay tal vez una sobrevaloración de la desconfianza, es lo políticamente correcto cuando te preguntan, decir, no, mira, yo no confío en los partidos políticos, no confío en el Parlamento. Porque es lo que se dice. Digamos. Claro, pero si uno escarba un poco, claro, las cosas funcionan y la gente, uno dice, confía en la policía, porque por lo menos hay mucha crítica a la policía y hay razones para criticarla, y hay mucha ineficiencia probablemente, pero la gente confía en la policía. Si le pasa algo, llama a la policía. Eso no es automático en muchos países latinoamericanos. O sea, en muchos países latinoamericanos nadie llama a la policía si te entran a robar a la casa. Aquí se llama a la policía. Y si la gente tiene algún problema mayor, va a un tribunal. Y si la gente necesita un papel, va a una oficina. Y si la gente necesita que le retasen su vivienda, va y alega donde corresponde.
Claro, es la pura verdad. Y ese dato la gente lo sabe, pero no lo dice. Es la verdad que, claro, porque Por ejemplo, no te voy a está dar políticamente correcto otro ejemplo de confianza que es bien simpático. La gente habla mucho de la desconfianza que no le confía a los empresarios, pero la gente compra por internet, que donde yo menos confiaría. Porque si yo voy a una oficina, paso mi platita aquí y me pasan el producto acá, yo pasando. Y en el peor de los casos sé dónde volver y a quién retar. Claro. En internet es una máquina que está en mi casa, yo hago clic y pongo mi tarjeta de crédito, se van mis números, se van mis claves secretas, se traspasa un dinero y tengo que confiar que me va a llegar el aparato. Claro. Sin embargo, muchísima gente compra en internet. Sí. Ahí tienes un ejemplo de esa microconfianza del día a día que existe. El punto es que las instituciones, las grandes instituciones, poderosas instituciones, tienen que darle cabida a ese microproceso. Yo te digo, volviendo al tema, me pongo nuevamente la sotana para decirlo. No, estamos en un programa de iglesia y yo también te lo quería hacer, pero comenta tú. La iglesia, hay una iglesia viva a nivel de base, donde esas microconfianzas funcionan. La gran institución tiene que darle cabida a esas corrientes. Hay esfuerzo y los papas últimos han tratado de hacerlo. Así es, ¿no? Yo quiero aquí comentar un dato que salió en unas encuestas unas semanas atrás, que efectivamente la institución iglesia ha bajado en confianza pública. De todas maneras, bueno, mal de muchos. Todos han bajado. Todos han bajado, pero la iglesia sigue estando entre las 3 o 4, las 3 más confiables de Chile, siendo que todos han bajado. Pero ante la pregunta, ¿usted confía en su capellán, en el párroco, en el curita que usted conoce o en la religiosa que usted conoce? Ya se dispara la confianza. Sobre el 75% de los chilenos sí le tiene confianza al sacerdote, a la religiosa, al capellán que conoce. Eso curiosamente, o sea, se revierte completamente, se dispara totalmente la confianza. Y en realidad eso ocurre con muchos otros gremios, no con todos. Pero en varios otros gremios, si se atiende a la persona concreta con la cual el individuo trata regularmente, la confianza aumenta muchísimo. Claro. Yo creo que ahí tiene mucho que ver con esa política micro, de ir al detalle, a la persona concreta con la cual uno se encuentra, en que se revierte esa desconfianza y se transforma en confianza, efectivamente. Claro, efectivamente eso era lo que yo te decía respecto a una característica muy chilena, pero que yo creo que también está presente en un fenómeno a nivel mundial. Uno podría pensar en algunas empresas comerciales, que con intereses comerciales, con otros focos, por lo menos han escuchado a sus clientes y han revertido el proceso. La construcción de la marca lo han hecho a partir de lo que surge de los propios usuarios y no de las ideas de arriba de los diseñadores. Ellos lo hacen con un interés comercial, pero ese es el fenómeno del siglo XXI. Las instituciones probablemente van a tener que seguir ese camino a todo nivel. Y ahora entrando al terreno un poco los medios de comunicación, y yo quería hablar ahí medio de comunicación e iglesia, de nuevo. Tenemos un papa muy mediático, que realmente ha sabido utilizar muy bien las redes, se encuentra en prácticamente todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en fin, ni hablar de la televisión, las páginas web. ¿Tiene algún efecto real? ¿Cambia la percepción? ¿Hace a las personas más religiosas? Te lo pregunto casi como abogado del diablo. Yo creo que sí, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Va por ahí el reencantar con el mundo religioso a las personas? O sea, ahí me cuesta moverme entre los dos hemisferios, el hombre de iglesia y el hombre científico, pero si yo lo viera de fuera, desde una perspectiva sociológica, yo te diría que ese es un esfuerzo mediático de una figura simbólica de una institución que apunta a la dirección correcta, eso no hay ninguna duda. Que uno puede decir, bueno, esto es un esfuerzo honesto de él o es solamente una estrategia que le han sugerido y que es conveniente en los nuevos tiempos. Mira, me da lo mismo, pero yo creo que dada la gran distancia, estamos hablando del Papa y de un pueblo cristiano y de gente que no cristiana, de todo el mundo, es una distancia muy grande. Yo creo que eso no va a hacer más religioso a las personas. Lo probablemente va a reafirmar, le va a dar argumentos para reafirmar su fe y su visión de la fe a las personas que siempre han sostenido esa visión.
O sea, a todas aquellas personas que dentro de la iglesia han dicho tenemos que renovarnos, tenemos que estar más abiertos al mundo, tenemos que ser más sencillos. Es decir, ven, el Papa lo está haciendo y le va a dar fuerza a esas tendencias dentro de la iglesia que probablemente es lo que yo creo que el Papa quiere. Claro. O sea, yo creo que el Papa probablemente quiere dar una señal para decir a todo este cuerpo, fenómeno casi único, digamos, mundial de religión, darle una señal, decirle, mire, por acá yo quiero que vayamos y por acá yo creo que hay que ir. Y eso refuerza entonces a esas personas que han... ahora, si hace más religiosa la gente, como te digo, yo creo que refuerza tendencia, pero en el resto del público yo creo que no tiene un impacto mayor. Yo creo que la iglesia lo ha sabido siempre. Lo que hace más religiosa a la gente es la experiencia directa con tu entorno. Cuando tú conoces a un cristiano que da testimonio en la vida diaria, eso te acerca más. Y bueno, y los otros son los actos de fe, digamos, que de repente Dios interviene directamente más allá de nuestra estrategia. La pura verdad, la pura verdad. Dios escribe derecho con días torcidas, eso es siempre así. Somos un pueblo, entrando ya más a eso, sociología religiosa, si se quiere, un poco, ¿cómo lo percibes tú? Hemos perdido en religiosidad, hemos perdido en encanto, en una mirada más trascendente. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido en la sociedad chilena? Lo que pasa es que ahí siempre cuando se habla de la religiosidad de un pueblo hay que distinguir entre la religión la religión de la institucional, la religión de la práctica religiosa, de lo que es la religiosidad entendida como la vinculación con la trascendencia, la vinculación con Dios, la vinculación con un mundo sobrenatural de la fe. Y lo que yo creo que ha pasado en Chile nada más es que producto de la secularización fuerte, sin duda, y producto de los escándalos mediáticos, muchas personas que se declaraban católicas o cristianas en las encuestas ahora ya no lo hacen, pero aún así el porcentaje de disminución no ha sido espectacular, no ha sido masivo. Y en ese sentido, ahora si uno escarba un poco más, uno podría demostrar de que en realidad las prácticas religiosas, el sentimiento religioso, a un nivel más popular, no a un nivel institucional, no ha disminuido tanto. Lo que pasa es que ha cambiado la vinculación con una iglesia, ha cambiado la vinculación con una declaración de ser partidario de una fe, pero ahora probablemente a la Iglesia Católica le gustaría que la gente dijera que es católica, pero mientras la gente se declare religiosa, musulmana, no sé, budista, la gente sigue siendo religiosa. Entonces, ahí depende cómo se vea. Lamentablemente no tenemos, como yo siempre tiro como broma a los alumnos, sabemos cuántos celulares hay en Chile. Hay creo que 20 millones. O sea, eso, bueno, la empresa telefónica se puede saber, 20 millones, pero no sabemos cuántos somos. Sabemos cuántos celulares tenemos en Chile, pero no sabemos cuántos somos. Bueno, así todo, bueno, seguramente algo, el último censo algo nos dice. Y el nivel de personas que se declaran aconfesionales, ateas, ha aumentado. Sí, sin duda. Lo que pasa es que cuando ese grupo de personas deberá ser estudiada más en profundidad. Claro. Yo sé que para algunos entre ser ateo y ser agnóstico no es lo mismo y para otros no entienden mucho la diferencia, pero ese grupo merecería un análisis más en profundidad. Yo supongo que hay estudios, no es mi tema, lo digo al tiro, no es mi tema, pero por lo que en su momento yo estudié, uno puede encontrar en esos grupos de personas mucha creencia y mucha fe religiosa que no es la que nosotros estamos acostumbrados. Claro. O sea, concretamente, mi hijo, yo no podría decir que es un ateo, pero él no se declara confesional de ninguna iglesia. No. Ahora, cuando pasó el censo, él dijo que él era partidario de la religión Jedi. Sí. O sea, él cree en una fuerza que hay en un universo. Salió entre las... Y él dice, bueno, tú puedes rezarle a Dios y bien, y otra persona le puede rezar a otro Dios de otra forma, pero todos estamos creyendo en que hay... Pero él seguramente figuró como ateo en el censo porque no le pusieron Jedi. Claro, no pusieron. Claro. A ver, el hombre es intrínsecamente religioso, en el sentido de religio, de atarse.
la palabra en su sentido etimológico sí lo dice, ¿no? En general, los estudios que yo alguna vez conocí decían que realmente el ateo, digamos, el que dice, no, este mundo se acaba acá y estas son puras fuerzas materiales, no era más de un 5% de la población. Claro. Yo podría decir que ahora llegó al 10%, podría ser un aumento del 100%, claro. Sí, pero sigue siendo un grupo pequeño dentro de una gran masa de personas que sí tienen una visión de trascendencia, de que hay una trascendencia. Ahora, si eso es un campo en que una religión puede actuar, es difícil. Yo creo que los tiempos hoy están para otros lados. Probablemente estos son procesos de largo aliento. Hay que verlo en 100 años de plazo. Claro. Como iglesia estamos en el año de la misericordia. El Papa nos invitó a realizar obras de misericordia, a ganar una indulgencia especial, ¿no es cierto?, por este año. Y hemos dedicado algunos programas a conversar sobre ese tema. ¿Cómo lo ves tú en relación, y esto tiene directamente relación con el acercamiento, la búsqueda de lo que el Papa llamaba también las periferias existenciales, aquellos que están al margen de la sociedad? O sea, se ha construido, siempre hemos hablado, se habla de los 2 Chiles o los 3 o 4 Chiles, que conviven en un mismo espacio, pero que a veces no se ven, personas que están aún muy marginadas, no necesariamente físicamente, que estamos en la misma ciudad, pero en las periferias, en los cordones, no necesariamente ni siquiera pobreza, pero no se integran sociales. Se crean pequeños grupos, nichos, tribus urbanas dentro de la sociedad. Y eso tiene mucho que ver con esto. El Papa ha pedido especialmente que vayamos hacia ellas. ¿Cómo romper barreras que se han producido? Pienso con grupos de jóvenes que no se integran del todo. Está la famosa generación ni trabajan ni estudian, que alcanza ya creo que como a los 600.000 jóvenes en Chile, un porcentaje alto. ¿Cómo hacer? Tiene mucho que ver con esto de la confianza, digamos. ¿Cómo hacer para llegar? ¿Cómo romper? Lo que pasa es que yo daría vuelta el dilema y el desafío, porque yo creo que en la perspectiva de la misericordia para las instituciones parte por la humildad. Porque la misericordia consiste uno no puede ser misericordioso y acoger y escuchar y aceptar a otros si uno no tiene un corazón o una actitud o una disposición de decir yo soy tan marginal como ellos, claro. En un sentido interno, y tengo que descubrirlo. Y yo voy a escuchar a estos grupos, pero no de que yo los vengo a escuchar, les quiero dar la oportunidad, o utilitariamente yo quiero ganármelos, sino que yo creo que la única forma honesta de vivir la misericordia es ser muy humilde y muy sencillo. Y en ese sentido no es casualidad que el Papa sea Francisco, y no es casualidad que sea el primero que se llama Francisco. La sencillez y la humildad, yo creo que es lo que las instituciones en general, la Iglesia y todas las instituciones, y el mundo político, la clase política, la clase empresarial, tiene que vivir para realmente ser misericordia. Y es lo que ha logrado el Papa, sin lugar a dudas, el acercamiento común igual, y que ha agregado tanto escándalo, o sea, no mirando desde el púlpito, sino que acercándose desde abajo, digamos. Y ha dado grandes muestras así, muy concretas. Sí, bueno, siempre para una persona que dirige una institución de ese nivel también es difícil, porque dicen, oye, pero viene el Vaticano. Bueno, hay cosas que no se pueden evitar, pero es difícil, pero él ha dado señales, es lo que es importante. ¿Cómo lo sientes tú de un tiempo a esta parte? ¿Ha mejorado esa percepción de la gente en relación a la Iglesia o no? No, en ese punto no es un tema que yo trabaje todos los días, no tengo datos, no tengo encuestas en estos momentos. Yo no he hecho estudios en esa línea últimamente, hace un par de años los hacía regularmente, pero ahora hace ya mucho tiempo que no. Pero una sensación generalizada desde una perspectiva más de largo aliento, insisto, creo que los señales que puede entregar el Papa son siempre positivas, pero esas señales solo tienen efecto en la medida que impregnan corrientes de vida dentro de la Iglesia y una muy buena recepción que pueda llegar a tener en el público.
Lo que pasa es que el público está en estos momentos bombardeado por millones de estímulos. Entonces, la gente ve al Papa y dice, qué Papa más simpático, mira qué cosa buena. Después ve un gol de Vidal. De Vidal, y pero qué bueno el gol de Vidal, pues que somos buenos los chilenos. Y después ve un escándalo de una empresa y dice, estos ladrones. Y después ve otra noticia. Entonces, y después está en su Twitter y están todos con los WhatsApp. Entonces, honestamente te diría yo que para un público general esto es un fenómeno que pasa rápido si no se lo cimenta desde la base. Y yo no soy muy escéptico respecto de contratar servicios de relaciones públicas y de consultoría y mejoremos la imagen y qué podemos hacer. Está bien. Sí, claro. Hay que mejorar las comunicaciones, está bien, es bueno hacerlo. Claro. Hay que aprender a comunicar y hay mucho expertise respecto de cómo se comunica en el mundo moderno, que no es vender imágenes, se trata de que tú comunicas vía gestos, todo lo que tú haces comunica. No solo lo que dices, no solo la propaganda que pones o el mensaje oficial, sino que todo lo que hace la institución está comunicando. Hay algo que se puede aprender de esas consultorías, pero eso tiene que hacerse vía. Claro, tiene que hacerse vía, justamente. Bueno, estamos en los últimos minutos aquí en los caminos de la iglesia. Hemos hablado de confianza, vía pública, iglesia. Nos hemos movido en esos temas, sobre todo esta crisis de confianza, pero creo que podemos estar de acuerdo que vivimos una cierta catarsis que va para mejor, ¿no es cierto? Dentro de todo, algo aprenderemos de todos los escándalos y esto se revertirá. Eso siempre se espera. Sí, eso se espera, ¿no? Pero mirando hacia el futuro. Viendo la historia de Chile, a mí me parece bastante razonable pensar de que es una crisis que debiera llevar a una nueva configuración del orden social. Y yo creo que hay muchas señales en ese sentido. Espero no se mueran en el camino, pero hay muchas señales en ese sentido. Que bien aprovechadas, y ahí, volviendo, nosotros cristianos tenemos una gran responsabilidad. Por de pronto la participación de la vida pública. Informarse y participar es el deber de todos, ¿no es cierto? Es la pura verdad. Y ahora viene próximo las elecciones de octubre, las municipales que tal vez son más cercanas a la gente, ¿no? Y la gente tiende a participar un poquito más. Bueno, en Chile paradójicamente no. Las municipales tienen menos participación que la elección presidencial. Sí, no es tan paradójico. Suiza es el caso que es al revés, que las elecciones entre más locales, más participación. Pero sí, en muchos países pasa lo mismo, porque la elección de primer orden, la elección que decide el futuro es la presidencial o la de primer ministro. Más que la local, ¿eh? Más que la local. Pero claro, uno debería ser al revés, porque esa es la persona que va a determinar sobre su entorno inmediato, sobre tu plano regulador, sobre las plazas, sobre si te ponen un edificio de 40 pisos al lado de tu casa, si va a haber luz pública en la calle en que tú vives. Pero los chilenos no lo ven así y bueno, es un desafío, para todos. 1.000.000 de gracias, Willy, por la participación. Felicitaciones por lo que haces en tu trabajo en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile. Nos encontramos en un próximo programa de Los Caminos de la Iglesia para hablar sobre algún otro signo del tiempo que nos preocupe, que le preocupe a usted como televidente. Y le deseamos una muy buena semana para todos. Gracias, Willy. Gracias a ustedes.